Muy bien. Estamos en nuestra porción de la clase del árbol de la vida. Estamos en la Sefirá de Tiferet. Ya tuvimos una clase anterior. Ahora voy a profundizar un poco más en la Sefirá de Tiferet. Dice, aunque el Señor Yeshua pocas veces habla de sí mismo como el Hijo de Dios, a menudo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Al hacerlo, se llama el Gran Set porque según las escrituras, después de que Caín mató a Abel y fue desterrado, Dios bendijo a Adán y Eva como otro hijo, llamado Set, quien es la imagen y semejanza de Adán. Se dice que esta imagen y semejanza es andrógina, por lo tanto, el humano antes de la separación en macho y hembra, Adán y Eva, así está la imagen y semejanza de Yahvé Elohim. Que sea andrógino se refiere, pues, que hay una contraparte femenina y masculina. Para la sabiduría de la Kabbalah, un hombre, en toda la extensión de la palabra, no es solamente un hombre como un varón, sino cuando se dice el término hombre, se refiere masculino y femenino. Entonces, cuando nosotros analizamos como esta parte de el hombre es masculino y femenino. Cuando dice Jesús que él es el Hijo del Hombre, se refiere al masculino y femenino. Por eso es de suma importancia entender que pues el trabajo que se hace entre hombre y mujer en el matrimonio, el trato que se da en la pareja, el cómo corrige la pareja para poder conectar con la luz de la esposa, el cómo la esposa transforma y cómo ora por el esposo para ayudarlo a crecer y a desarrollarse. Y todo ese trabajo entre hombre y mujer dentro del matrimonio da como resultado al Hijo de Dios, que sería como el fruto, el amor. Entonces, de ese proceso en el matrimonio nace el amor. Entonces, por eso dice, soy el Hijo del Hombre. Y no se limita solo a la relación hombre-mujer en la pareja, sino está en sí en todas las relaciones interpersonales. Entonces, todas las relaciones donde me involucro, me conecto con otra persona y pues nace de las relaciones, del corregir, del transformar, del permitir, del ser, a veces poner un límite, a veces compartir, tener certeza de todas esas cosas que pasan en nuestra vida. De ahí nosotros entendemos justamente esta parte de el Hijo del Hombre el amor es el hijo de las relaciones, ¿no? Surge en las relaciones. Obviamente es la energía que emana del creador del universo, pero la bajamos a nuestra dimensión a través de las buenas relaciones, de las buenas prácticas en las relaciones. Dice también, la palabra Mesías o Mashiach significa ungido y la palabra Nahash, que es la serpiente en el jardín del Edén, tienen el mismo valor numérico, que es 358. Así, la serpiente y el Salvador representan la misma fuerza espiritual y en esencia el Mesías es la serpiente redimida. En el versículo que aparece anteriormente, la naturaleza de la serpiente es una serpiente de fuego. De este modo, la fuente de luz en el maestro es la serpiente ardiente, que en las escuelas orientales es llamada Kundalini. Entonces, dice, el Mesías es la serpiente redimida, o sea, la serpiente levantada. ¿Qué significa eso? La serpiente es la energía cósmica. Levantada significa dirigida hacia el creador del universo. O sea, toda la energía que fluye a través del hombre, porque sabemos que somos energía y que todo el universo fluye a través de nosotros,
encauzada al creador del universo, enfocada en la luz del creador del universo. De alguna manera eso es el significado del Mesías. Cuando nosotros decidimos activar y usar la luz y el potencial que Dios puso en nosotros y lo ponemos al servicio de la humanidad, lo ponemos al servicio de los demás, en ese momento despertamos la luz del Mesías. Entonces, quiero que esto sea importante porque, bueno, hemos aprendido como la versión del Mesías, pero religioso, ¿no? O sea, de un Jesús bíblico, un Jesús histórico que, que la religión nos enseña que es el Hijo de Dios, ¿no? Y que es el Mesías y Él viene a rescatarnos. ¿Ok? Está bien hasta ahí, pero la sabiduría tiene una manera más profunda también de interpretarlo. Y esto es que Jesús vive dentro de todos nosotros, es nuestro, lo dijimos la semana pasada, es el no, Yeshua es el nombre de nuestro ser interior, o sea que vive dentro de todos nosotros, y el Mesías es el tomar conciencia de esta luz que está dentro de mí y encauzarla para alinearnos con el creador del universo. ¿Cómo es esto? Pues tomar conciencia de la fuerza que hay dentro de mí, de esta luz, de la luz infinita que hay en mí como una energía potencial. Y cuando yo conecto, cuando yo tomo conciencia de esta fuerza, que es la fuerza que fluye a través de mí, y cuando comparto y cuando aplico las leyes espirituales y cuando materializo toda esa fuerza, toda esa energía infinita y potencial que hay en mí, pues en ese momento estoy usando la luz del Mesías. Entonces el despertar del Mesías o la segunda venida de Mashiach, por un lado es esta parte de despertar esta energía, esta conciencia, este potencial que hay en nosotros. Y les digo, es todo un potencial que hay en nosotros, ¿sí? O sea, está ahí, pero es de manera potencial. Cuando la persona se transforma a sí misma y tiene una acción de corrección, en ese momento se libera esa energía de Mashiach. Y es el mismo valor numérico que la palabra Nahash, que es serpiente. Entonces, la serpiente es la energía que duerme enroscada en la base de la columna vertebral, según los hindúes, según la filosofía de yoga, que está reposando en la base de la columna vertebral y que se despierta y se levanta por el canal de en medio hasta llegar a la glándula pineal y activar y despertar la fuerza que hay en las glándulas pineal, pituitaria y que de ahí enciende todas las glándulas del cuerpo, activa los chakras y a su vez esto genera 7 cuerpos energéticos y a su vez activa una visión del hombre que no es la visión del cuerpo físico solamente, sino que el hombre se transforma en algo más integral. De la misma manera, cuando una persona tiene una acción de transformación en su vida, cuando te das cuenta que eres egoísta y transformas, o te das cuenta que eres iracundo y transformas y haces restricción a tu ira, en ese momento se libera también esa misma energía que está ahí dentro de nosotros de manera potencial y esta energía es la que revela la luz del creador. Por eso es Mashiach y Nahash, que es el Mesías, y serpiente, tiene el mismo valor numérico. Hay una correlación entre la serpiente que tentó a Adán y Eva y el Mesías y la luz del Mesías, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también tiene como un significado profundo porque no es que esa serpiente haya tentado y perdido a Adán y Eva, sino que esa serpiente se reveló o se despertó antes de tiempo en Adán y Eva. Entonces, ¿qué significa? Que hay una energía que se despierta en la relación de pareja, por ejemplo, pero aún no sé manejar esa energía. Por ejemplo, cuando Dios va a mandar más luz,
a una casa, imagínate, Dios va a mandar, has rezado mucho para que mande más dinero a tu vida. Y estás rezando y pidiéndole a Dios, Señor, por favor, tráeme más dinero, por favor, tráeme más dinero, ayúdame. Y entonces lo que viene es que te enojas con tu esposo o con tu esposa, y tu esposa se enoja contigo. Y tú no sabes por qué surge ese enojo, simplemente es energía que está ahí activa. Ese enojo que está ahí es porque viene dinero a nuestra vida. Pero como no sabemos restringir como esa parte de la ira, y a lo mejor no contestar feo, o no lastimar, o no gritar, o no expulsar esta energía, sino reconocerla y transmutarla incluso en bondad, en amor, en perdón. En el momento en el que la persona aprende a reconocer estas energías y a transformarlas, en ese momento está utilizando la misma energía de la serpiente, pero la está transformando en Mashiach, en el libertador, en el salvador. Lo que nos salva es nuestra energía redimida, si se dan cuenta. Eso es lo que nos salva del caos y la negatividad que vivimos en el día a día. Por ejemplo, cuando a una persona le viene un juicio y es decretado del cielo algo negativo para la persona, antes, los sabios dicen, antes justo de que algo negativo te suceda, te ponen una oportunidad de compartir con alguna persona con la que te resulta complicado o de alguna manera en la que te resulta difícil hacerlo. Pero el que yo haga es el que yo detenga ese egoísmo de que no me permite compartir con esa persona y decida hacerlo y decida transformarme a mí mismo para poder hacerlo. En ese momento la energía de la serpiente, que es la energía de la caída, se transmuta en la energía del Mashiach. Y esa luz que revelas evita que el juicio que venía sobre ti pueda caer. Entonces, si nosotros queremos transformar el mundo, queremos transmutar la vida, transformar todo en nuestra realidad, necesitamos entender cómo esta relación de lo que nos está hablando sobre el Mashiach. O sea, y entender que o la relación hombre-mujer es un llamado el hombre. Cuando decimos Adán, es un código que significa hombre-mujer. La relación entre hombre y mujer en una relación de pareja, por ejemplo, despierta la conexión con la luz del Mashiach. Se necesitan dos para que podamos conectar con revelar la luz del Mesías. Por eso dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo presente. Son puros códigos lo que nos está dejando Jesús y nos está revelando que es justo en el día a día, en las relaciones, en los problemas, en las vicitudes, en los retos que presenta la vida y el cómo los confrontamos. Ahí es donde se revela Jesucristo. Ahí es donde se está revelando el Mashiach. Ahí es donde se está revelando Jesús. Y bueno, obviamente lo hemos interpretado de manera literal y se reúnen dos o tres personas en oración, alabanza y se ponen a leer la Biblia y también Jesús se manifiesta, pero igual tú puedes provocar la misma manifestación de Jesús tan solo transformando tu actitud, tan solo transformando tu negatividad, tan solo transformando esa parte. Entonces, por eso es importante que de alguna manera nos relacionemos entre nosotros con esa conciencia de que tengo que resistir los impulsos negativos y egoístas que hay en mí y al resistirlo después compartir y conectar. Y ese resisto el egoísmo para conectar con la situación, eso revela la luz del Mesías. Los cabalistas le llaman el Tzimtzum. Tzimtzum quiere decir como primera restricción. Es un código que se refiere a la primera restricción. Y según los sabios, el Tzimtzum es el origen del universo. ¿Qué significa el Tzimtzum? Pues es un estado de conciencia, una conexión con un estado de conciencia donde el creador se restringe a sí mismo para poder generar la creación del universo.
Se los voy a decir como de una forma muy como gráfica para que lo podamos entender. Resulta que, por ejemplo, voy a compartirles pantalla. Muy bien. Ahora vamos a... Bien. Entonces, resulta que en un principio la luz y la vasija vivían en perfecta armonía. La luz siendo esta energía que emana del Creador, el Creador del universo como un ser de otra dimensión, la luz, toda esa energía bondadosa que viene a nuestro mundo físico y le da forma a todo y crea todo. Y la vasija, pues como esa primer vasija, ¿no? Esa primer vasija. Los cabalistas a esta primer vasija le llamaron el Adán Kadmón o el primer Adán. Que en realidad el Adán Kadmón no es el Adán de Adán y Eva, sino Adán Kadmón representa todos los seres humanos, todas las almas humanas unidas, o sea, representa al ser humano como el ser primordial. Eso es el Adán Kadmón. La luz, pues es la fuerza que emana del Creador. Entonces la luz otorgaba y el Adán Kadmón recibía. Y esto en perfecta armonía, sin bloqueo, sin absolutamente nada. Pero la luz imprimía en Adán Kadmón, en el momento de la creación, la luz imprimía su esencia en el Adán Kadmón. O sea, la esencia de la luz es dar. Y cuando nosotros recibimos del Creador, recibimos y nos impregnamos con su esencia. O sea, sí recibo, pero también recibo la esencia que es dar. O sea, cuando el Creador del universo bombardeó la vasija con esa fuerza infinita de amor, de paz, de quietud, de sabiduría, de entendimiento, de todo lo bueno y lo bello, el creador del universo irradia toda a su creación con esa energía. Esa energía hizo que despertara en el Adán Kadmón un deseo similar al deseo del creador, un deseo de compartir. O sea, el Adán Kadmón deseó en un instante ser como la luz que lo creó. Fíjense, el Adán Kadmón despertó ese deseo porque el creador, al dar y otorgar, impregna de su misma esencia a sus criaturas. Es muy interesante esto que estamos hablando, amigos, porque también lo podemos trasladar a a todo tipo de relaciones. Por ejemplo, cuando un esposo le da a su esposa, siguiendo este mismo principio, el esposo le da a su esposa con amor incondicional y realmente se desprende de todo su egoísmo para darle cariño, para tener paciencia, le está dando paciencia o le está dando el perdón porque se enojaron y ella tuvo la culpa según él, pero él le otorga el perdón y olvida totalmente su enojo. Cuando un hombre, por ejemplo, hace esa acción dadora y es semejante a la luz con su esposa, ejemplo, la esposa despierta en sí misma un deseo de compartir con él. Y ese deseo de compartir con él que se despierta en la esposa y que posteriormente ella va a ir a compartir con él y va a buscar la manera de compartir con él, ya lo verán, es una ley. El hombre lo creó dentro de ella en sus acciones de dar incondicional. Entonces, ¿por qué? Porque esto corresponde al inicio, al origen de la vida, donde la luz otorgaba y el Adán Kadmón recibía. El Adán Kadmón recibía la luz del Creador, pero esta luz del Creador despertó en él también un deseo de compartir.
De la misma manera, si ese hombre da incondicionalmente a su mujer, ella también va a desear compartir con él. Y también va a decir, a ver, mi amor, yo también comparto, yo quiero esto y te quiero regalar tal cosa, y empieza a ser bondadosa y honesta y empieza a tener muchas bendiciones con él. Y viceversa, cuando una mujer quiere sacar lo mejor del hombre, debería también de ocupar este mismo principio. Y lo mismo también cuando un hombre quiera sacar lo mejor de otro hombre porque somos amigos y es mi compañero de trabajo, pues mis acciones incondicionales de dar y compartir con él despiertan en él un deseo de compartir también, porque responde a este mismo principio. Hay que entender todo eso, es importantísimo, porque ahí es donde en lugar de forzar a que alguien me dé y que tenga el deseo de dar, mejor me aboco a dar incondicionalmente a esas personas, y esas personas van a despertar en sí mismas el mismo deseo de compartir. Si mis acciones de dar son auténticas y verdaderamente es algo incondicional, sin ningún tipo de egoísmo de mi parte o alguna expectativa de lo que estoy haciendo, la persona a la que le doy se queda impregnada también de un deseo de dar. Fíjense lo que hablamos, como el creador lo que creó en realidad fue este deseo de compartir, pero lo cubrió con un deseo de recibir. Entonces, en sí, una persona cree que quiere recibir, pero en realidad lo que quiere su alma es compartir, que sería como, por ejemplo, este círculo de afuera sería como el deseo de recibir la cáscara, pero en realidad aquí adentro hay un deseo de dar. Este deseo de dar es el Mesías o la luz del Mashiach. Este deseo de recibir es el Nahash o la serpiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice que si analizamos la palabra Nahash o analizamos la palabra Mashiach, da el mismo valor numérico, lo que significa que hay una conexión entre el Mesías y la serpiente. La serpiente representa como la cáscara, lo que hay afuera, el deseo de recibir solo para sí mismo. El Mesías representa la luz, lo que hay en el interior del ser, y este es el deseo de compartir. Entonces, la única forma en la que yo puedo despertar este deseo de dar en alguien es cuando mi acto de compartir es incondicional. Y entre menos agenda tenga mi acto de compartir, entre más puro sea es una acción de dar, y menos deseo de recibir tenga, más voy a penetrar esa energía hasta el centro de la persona, y eso va a despertar en esa persona también un deseo de compartir. Entonces desea compartirle a la persona incondicionalmente, y eso despertó y activó su deseo de compartir también. Lo mismo sucedió en el inicio de la creación. El creador daba energía, la vasija recibía la luz. Recibía la luz, pero en sí, dentro de sí misma, se despertó este deseo de dar, porque el creador la impregnó de su energía, de su conexión con el compartir. Perfecto, amigos. Ahora, como el Adán Kadmón se despertó este deseo de compartir, pues le dijo al creador del universo: no puedo seguir recibiendo, no puedo seguir recibiendo más. Lo que tú me estás dando no puedo alcanzar mi propósito. Mi propósito es compartir también como tú compartes. Y entonces los sabios dicen que ahí es donde surgió esto. La luz se contrajo, generó una pantalla, la luz dejó de entrar en el Adán Kadmón, y eso hizo que el Adán Kadmón se fragmentara. Y entonces surgieron 600,000 piececillas, o sea, se fragmentó, reventó, explotó, estalló en 600,000 pedazos. Cada uno de estos 600,000 pedazos son, pues, esas almas
que estamos aparentemente separados, pero en realidad somos parte del Adán Kadmón. Entonces, este gran cuadro donde estamos con esa ilusión de separación, ese gran cuadro representa justamente la vida y este mundo físico. A esto es a lo que los sabios le llaman el mundo de Malhut o este mundo. Ya veremos en el árbol de la vida, la Séfira de Malhut es la última del árbol, la de hasta abajo. Entonces, es este mundo. Ahora, este mundo es un mundo en el que cada uno de nosotros tiene impreso esta misma cosa que tuvo con el que quedó impreso el Adán Kadmón, un deseo de compartir. En el fondo, todos tenemos la luz del Mesías. Y esta es la luz del Mesías, el compartir. Amigos, esa es la luz del Mesías, el compartir. Se van a acordar de mí. Es la luz del Mesías, el compartir. Y está dentro de cada persona y como un potencial en cada ser humano. Ahora, todo lo que sucede en este mundo físico, en este donde están las 600,000 piezas, está siendo dirigido por esta energía de compartir que es la luz del creador. Y lo que esta energía quiere es que cada uno de estos se sienta realizado, se sienta contento, alegre, feliz, lleno, satisfecho. Y la única manera de hacerlo es que esta fuerza, para que ellos sientan satisfacción, les tiene que poner oportunidades de ser como él mismo, o sea, oportunidades de dar. Entonces, todo lo que está experimentando un alma en este mundo físico son oportunidades para que él pueda dar, para que ese dar lo conecte con la luz del creador y de esta manera la luz del creador pueda darle todo lo que le estaba dando en el principio al Adán Kadmón. En principio al Adán Kadmón, ¿qué le daba la luz? Amor, salud, sabiduría, paz, fuerza espiritual, conciencia, conexión. Le daba todas las bendiciones y el Adán Kadmón recibía todas las bendiciones. Ahora, cada persona, cada alma en pequeño tiene que vivir este proceso para retornar al origen, cuando la luz daba y él recibía. Y para ello debo entender que todo lo que hay en este mundo físico es una oportunidad para que yo pueda compartir más y de mejor manera. La Séfira de Tiferet se llama belleza porque es justo el centro del árbol de la vida y está conectada con la fuerza de dar. Pero es un dar con balance, con armonía, con entendimiento, con sabiduría. Y esa es justamente la acción, o sea, todo lo que está pasando en mi vida es el creador del universo que me está poniendo situaciones en las que yo pueda dar. ¿Para qué? Para que despierte la luz del Mesías en mí. Me quiere salvar. ¿De qué me quiere salvar? De mi negatividad, de mi egoísmo, de los frutos de mi lujuria, de los frutos de mi ira, de los frutos de todas las negatividades que hay dentro de la persona, en la cáscara. Acuérdense, la esencia que está aquí en azul, que ahorita la voy a poner como un toque de rojo, es la luz del Mashiach. Pero lo que está alrededor de la esencia o la luz del Mashiach es el Nahash, que es la serpiente. Dijimos, es el deseo de recibir. Entonces, el creador lo que quiere es que yo active al Mashiach y este deseo de compartir, esta activación del Mashiach, pues me pueda llevar a que yo en este mundo físico, donde todas estas piececillas solo quieren recibir, pues yo pueda ser dador. Y si yo puedo ser dador,
pues entonces el mundo es mío, porque todos quieren recibir al final, entonces pues no me pongo a compartir con todos, todos quieren recibir. Y entonces yo me pongo del lado de los que comparten e imparten y todos los demás están del lado de los que reciben, hasta que despierten y se den cuenta que también tienen en su interior a Mashiach y que lo pueden activar si comienzan a este intercambio de compartir. Y entendemos que todo lo que nos pasa es una oportunidad de compartir. La pareja, los hijos, cualquier cosa, lo que tú quieras, el trabajo, lo que sea, observa y todas las dificultades que se presentan en cada situación es porque la situación te demanda dar de una manera más incómoda cada vez o más incondicional cada vez. Conforme tú lo entiendas y conectes con esa idea, te conectes con la idea de Dios, pues es como nosotros vamos a ir revelando la luz del Mashiach. Entonces, cuando dice, ¿qué es el Mashiach? El Mashiach es la fuerza que se revela a partir de que se revela nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Con la que Dios nos imprimió. En el momento de la creación donde imprimió al Adán Kadmón, ahí fuimos todas las almas impresas de la misma energía que el creador del universo. Lo que significa que todas las almas son almas divinas porque están impresas con la fuerza del dar. Y todas en esencia buscan dar. Aunque en lo lógico, en este mundo, en el mundo de la serpiente, creamos que buscamos recibir y creemos que la felicidad la vamos a tener al recibir. En realidad, los sabios dicen, no, la felicidad la vas a tener cuando conectes con tu esencia y tu esencia verdadera es compartir. Por eso es tan complicado compartir a veces, porque está activando la luz del Mashiach y te está liberando. Y ese es justamente el secreto. Por eso dice la palabra Mashiach, que significa el ungido, y la palabra Nahash, que es la serpiente en el jardín del Edén, equivalen ambos a 358, lo que significa que ambos son dos partes o dos caras de la misma moneda. Dice, esta correspondencia numérica entre serpiente y Mesías significa que la inteligencia ardiente se manifiesta como conciencia mesiánica. También se manifiesta como la condición ignorante. De aquí la fuerza que ata es la fuerza que libera. Esto permite un conocimiento más profundo de la inteligencia ardiente mencionada, porque entendemos que el Espíritu Santo como un poder secreto oculto dentro de nosotros, que al despertar conduce a la conciencia superna o mesiánica. Entonces, cuando nosotros empezamos a liberar esta fuerza del compartir, también entonces se libera el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros. Y a esta liberación del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros es lo que se le llama cristiandad o cristiano. Eso es ser un cristiano como ser dador, como ser amor, como el servicio divino. Por eso si leemos el Evangelio y lo practicamos, todo va a ser que te va a enfocar a compartir, porque lo que la intención del Evangelio es de activar al Espíritu Santo. La unión de la fuerza descendente y ascendente manifiesta una tercera fuerza, la luz, fuerza superna. ¿Qué se representa descendente? Que es misericordia. Giburá representa la fuerza ascendente y Tiferet representa la manifestación de la luz superna. Entonces, GCD el creador quiere darme todo. Giburá es, me cuesta mucho trabajo compartir o conectar.
Y Tiferet representaría como ir por encima del me cuesta trabajo compartir, me cuesta trabajo fluir, y al final lo hago, genero esa tercera fuerza, son el juego de las tres columnas. Y justo Tiferet es el centro de todo el árbol, lo que significa que aquí está el secreto y la clave de la perfecta armonía de toda la Sefirot, amigos. O sea, todas las Sefirot podemos organizarlas de manera armoniosa en Tiferet y en estas acciones de compartir. Aquel en quien despierta el poder divino arde con el espíritu de Yahvé, Yud-Kei, el espíritu de la única fuerza vital, como Tiferet, que es llamado la inteligencia mediadora. La persona en quien está activada esta energía encarna la luz presencia que une el cielo y la tierra. Entonces, en el momento que una persona transforma su egoísmo para compartir, en ese momento la persona está en un estado de iluminación. En ese momento la persona está encarnando lo divino. Maravilloso, ¿verdad? El mundo material y el mundo superno es un vehículo de la transmisión de luz en el mundo. Esencialmente, todos los nombres divinos asociados con Tiferet apuntan a este logro, con los grados de Tiferet a Keter representando diferentes niveles de iluminación divina que llega a despertar esta inteligencia ardiente. Entonces, despertamos niveles de conexión o de iluminación conforme nosotros empezamos a abrirnos a entender que todo es una oportunidad de compartir. Y el abrirme a compartir en ese nivel, en un nivel cada vez más difícil, digamos en un nivel superior, son los grados del nivel de presencia que entra la persona. Entonces hay grados de iluminación. Y entre más iluminada esté una persona, más abierta al compartir está y más conectada con el origen. Y entre más una persona está cargada al egoísmo o esté cargada solamente al dar, pero sin conciencia, sin sabiduría, pues la persona está más en desequilibrio. El balance está en que estoy conectado al compartir, pero tengo el control sobre las dos fuerzas. O sea, quiero compartir, que está la fuerza de Gesed, que es misericordia, y la fuerza de Gibura. O sea, resisto el impulso de fluir y de darme así como me lo dice mi mente. Resisto ese impulso y después comparto con sabiduría y con luz. Ese comparto con sabiduría y con luz, ese es el creador del universo. Esa es nuestra naturaleza esencial. Ese es el Mesías, un compartir con sabiduría, con propósito, con intención. Eso es Jesús. No es un dar por dar. Jesús no es un dar por dar. Jesús es un dar con intención, con propósito, con fuerza, con poder, con gracia. Y eso es Tiferet. En Tiferet compartimos al Mesías y nos volvemos embajadores de Dios, que nos volvemos la representación física del creador del universo. Porque les digo, cuando haces estas acciones que hemos hablado, te vas a iluminar y vas a entrar en un proceso de iluminación. Y entre más abierto estés a hacerlo de forma más incondicional y más sepas hacerlo de manera más precisa, pues vas a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de nivel. Y llega un momento donde estés en un nivel en el que la luz no te abandona ya nunca, porque te has impregnado de esa fuerza cada vez que estás fluyendo en ese dar, con amor, con conciencia, con fuerza, con poder. Te impregnas de esa luz con poder, con fuerza, y ese me imprimo de esa fuerza estoy imprimiéndome y llenándome y bañándome de la divinidad. Entonces, ¿cómo es que la luz del Mashiach y la luz de la serpiente, cuando las aprendemos a conectar,
nos llevan a la iluminación y nos llevan a un estado de liberación, de una liberación interior. Entonces, pues hay que reflexionar. Lo que hablamos hoy creo que es un tema de mucha reflexión, muy profundo, pero que tiene mucho que ver con nuestra vida y que si observas en este momento tu vida, obsérvala como este gran cuadro que está aquí con las 600,000 piezas. Y ya que lo estés observando así, ahora observa tu vida como la oportunidad de conectar con todas estas piezas. Cada vez que se te presenten oportunidades de compartir y que se te presente un deseo contrario, resiste el impulso de... La reactividad es la clave. La reactividad es Gibura. Resiste tu reactividad y comparte. Aunque te cueste trabajo perdonar, aunque te cueste trabajo fluir, comparte, conecta, da. Y eso es lo que va a revelar todo el potencial que hay en ti, que es esta fuerza de dar y que los sabios le llaman ADN espiritual. Y empieza así, aquí le ponemos una N y una I, Adonai. Cuando despertamos esta fuerza dadora en nosotros, activamos a Adonai, que significa mi Señor Dios que vive en mi interior. Ese es Adonai, el hombre que conecta con sabiduría el mundo. El mundo es una pieza que está ahí para que podamos conectar con esa pieza. Tenemos que hacer un trabajo para poderlo lograr y ese trabajo es el nombre Adonai. Sí. Que no, ese nombre Adonai no es el nombre de Tiferet, pero es el nombre que se activa. Es el nombre de Malhut, es el nombre de este mundo cuando el hombre entiende que está atado a esa fuerza de dar. Entonces entiendes que el compartir no es una opción, no es saber si quiero y tengo ganas, y no es saber si uso mi libre albedrío, más bien el libre albedrío es la capacidad que tengo para resistir el ser reactivo y poder compartir. Perfecto, amigos, pues analicémoslo y nos vemos nuestra siguiente lección. Cuídense mucho. Dios les bendiga a todos.